la alimentación era muy mala, así que bueno, no fue un cambio sustancial en cuanto a este problema, ¿no? Al desempleo. Bueno, y el cuarto punto que incluí fue la formación de los primeros movimientos populares, obreros, perdón. Particularmente, bueno, la Gran Nacional de Sindicatos Organizados, que fue fundada por Robert Owen. Digamos, a lo que apuntaba Robert Owen acá era a convocar a todos los movimientos obreros en una sola, digamos, organización. Robert Owen, ahora igual voy a hablar de él, pero apelaba a la vía moderada, no a un estilo revolucionario, no hablaba de lucha de clases. Estos eran, digamos, los inicios de los movimientos obreros. Sin embargo, este movimiento no tuvo mucha fuerza, porque también en Inglaterra en este momento lo que ocurría era que había una gran represión estatal, y también, digamos, los trabajadores cuando faltaban a sus trabajos o se declaraban en huelga, corrían el riesgo de ser despedidos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, fueron los inicios. Bueno, y acá vemos el primer documento, sí que incluí, que es, bueno, la Carta del Pueblo. El movimiento cartista empezó en 1836, bueno, era una organización obrera, y digamos que el documento fundacional es este, ¿no? La Carta del Pueblo. Y acá podemos encontrar, digamos, los 6 puntos más importantes de esta carta, de este documento, que pedían sus representantes, ¿no? Bueno, que eran el derecho al voto para hombres mayores de 21 años, el voto secreto, o sea, que no fuera cantado, la abolición del requisito de propiedad, ¿sí? Es decir, que para ser miembro del Parlamento no solo tuvieran que tener una propiedad los representantes, los miembros, y asimismo que obtuvieran un sueldo los representantes, los miembros del Parlamento, porque de lo contrario, un obrero que no tenía una propiedad, no tenía un ingreso como para trabajar, digamos, en el Parlamento sin cobrar, ¿no? Bueno, por otro lado, también el quinto punto, pedían la igualdad de representación, que es lo que hablábamos antes con la ley de reforma parlamentaria, que digamos, que fuera proporcional el número de miembros del Parlamento en cuanto a la población del distrito electoral. Y el sexto punto era que hubieran elecciones parlamentarias anuales. Bueno, de estos 6 puntos, el movimiento, digamos, alcanzó los primeros 5, pero el sexto no fue posible, no lo pudieron alcanzar, a lo largo de todos modos del siglo XIX y XX. Bueno, y acá vemos la gran movilización cartista de 1848, fue la última gran movilización que tuvo este movimiento, ¿sí? Lo que hacían en estas marchas era, bueno, juntar firmas, ¿no es cierto?, para la carta que habían escrito para presentarla en el Parlamento. Bueno, me voy a tomar un mate. Bueno, el segundo documento, como les dije antes, sí. ¿Escucha? Sí. Hola. Sí, vamos a detenernos un poquito en este primer documento. Muy bien, Paula, muy bien contextualizado, muy bueno el PowerPoint. No, solamente agregar 2 detalles. En principio, si bien estas reformas se consiguieron a lo largo del siglo, en inmediato el movimiento fracasó. Digamos, en parte, no en parte, fracasó por disensiones internas. Había como 2 grandes grupos, los moderados y los radicales. Los moderados estaban liderados por Owen, que ahora vamos a ver otra fuente de Owen, que planteaban que había que hacer una alianza con la burguesía. Y luego teníamos a los radicales que, bueno, eran, digamos, tendían más bien hacia la huelga general. La represión del movimiento fue fuertísimo, ¿sí? Pero, digamos, tiene una significación importante el movimiento cartista, que la rescata, hace un muy buen rescate Marx. Dice Marx
es el primer movimiento obrero militante. Es el primer movimiento obrero que se da de forma independiente de la burguesía. Por eso también la relevancia del cartismo, ¿no? Un movimiento político nacional, pacifista, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con el movimiento obrero inglés, que lo vamos a ver más adelante con el texto de Moss, pero sabemos que siempre el movimiento obrero inglés tiene una tendencia al respeto por el Parlamento, ¿no? No es un movimiento revolucionario, rupturista. Pero bueno, es interesante este punto, ¿no? Es el primer movimiento obrero militante, y además es interesante por el hecho de que proponía reformas de carácter político, o sea, no solamente de carácter económico, laboral, las 8 horas, cuestiones más con la condición laboral o económica, sino que ya son bien reclamos políticos puntuales por parte de la clase obrera. Por eso también la importancia del movimiento cartista. Fabián, Gabriel. No, decía, no profundicemos mucho, que vamos a también trabajarlo con vos. Claro, sí. En realidad, después cuando vengamos, hagamos una cosa, pero está muy bien todo lo que dijo Paula y también Giovanna sobre cartismo y la importancia del cartismo en esta formación y la importancia histórica en este proceso. Sí, digamos, primer movimiento político, recuerden ese, primer movimiento político, el movimiento obrero ahí en Inglaterra. Bien. ¿Seguís, Paula, con el siguiente? Sí. Bueno, el segundo documento pertenece al libro de Robert Owen, Los efectos del sistema manufacturero en Inglaterra, ¿no? Estamos pensando en este país, en 1825. Robert Owen era galés, y él desde muy joven ya empezó, digamos, a liderar una empresa. Sí, venía de una familia relativamente próspera, de un padre comerciante, y como hablamos antes, además fue uno de los fundadores del movimiento cartista también, apelaba a la vía moderada. Y él, además de creer, ¿no es cierto?, que había que mejorar las condiciones laborales de la clase obrera, iba más allá de eso y hablaba de un nuevo orden moral, que había que transformar a la sociedad y también la naturaleza del hombre. Ahora vamos a ver por qué esto, cuando hable un poco más del documento. Y daba especial importancia a la educación y al entorno en esta reforma. ¿Sí? Ahora también, cuando hable del documento, voy a explicar por qué. Sobre el entorno, ¿no? En cuanto a la calidad de trabajo y la calidad de vida, este era el tipo de ciudad que él proponía, ¿no? Un lugar rodeado de verde, de aire puro, oxígeno. Él mismo también, como dueño de una empresa, bajaba el horario de los trabajadores que tenían que hacer, pagaba más que la mayoría de los empresarios, digamos que ponía en práctica también lo que él profesaba, ¿no? Y como decíamos antes, se oponía a la revolución o lucha de clases, sino que apelaba a la vía reformista y moderada. Y en su libro, Observaciones sobre el sistema manufacturero, lo que hace es hablar de esto en cuanto a la transformación de la sociedad, del orden moral, porque lo que él decía fue que, digamos, la sociedad se había transformado de manera negativa por esta acumulación de capital y de producción, que hacía que se dejara totalmente en segundo plano, la felicidad de los individuos, ¿no? Felicidad entendemos como vida, como lo simple de la vida, compartir con la familia, digamos, poder descansar. Entonces, él ya empieza a transmitir estas ideas en su libro. Hacía mucho hincapié en la importancia de la educación para poder cambiar este modelo de sociedad. Y también, en este libro denuncia que los chicos, como trabajan con otros chicos que están en su misma condición, no conocen lo que es el esparcimiento, la diversión, más que los pocos momentos que tienen para descansar en las fábricas. Y también ya en este libro, él empieza como a prever
que si no hay un cambio, digamos, estatal, esto tarde o temprano va a generar una crisis social que puede estallar en una revolución, ¿no? Sin usar la palabra revolución, él ya habla de una crisis social que debe venir. Bueno, y el tercer documento pertenece a Engels, Federico Engels, que es la situación de la clase obrera en Inglaterra. Bueno, nació en Alemania, pero murió en Reino Unido. Bueno, entre otras cosas fue revolucionario, teórico, bueno, historiador, entre otras muchas cosas más. Bueno, y él, su propio padre, tenía una serie de empresas, ¿sí? No solo en Alemania, sino también en Inglaterra, y de hecho su padre quería que él heredara el negocio empresarial, algo que mucho no le llamaba la atención, al contrario. De hecho tuvo un paso por la carrera militar, hasta que empezó a estudiar filosofía, y gradualmente, con las experiencias que él iba viendo en Manchester, ¿no? en las empresas de su padre, más otros relatos de personas cercanas a él, fue viendo que la clase obrera estaba explotada, y comenzó a hacer un giro, ¿no? de lo que él venía estudiando, que era filosofía, a la economía política. Entonces, bueno, además en 1842 conoció a Marx, bueno, empiezan a escribir sus teorías. Puntualmente yo voy a hablar de este libro que es La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde directamente denuncia a la burguesía británica por sus métodos y expuso las miserias del sistema capitalista. Bueno, entonces, en este libro lo que él, digamos, denuncia es que, por ejemplo, los trabajadores cuando salen de las fábricas, muchas veces los puestos están cerrados, o los productos a los que pueden acceder, digamos, son mezclas siniestras, ¿no es cierto? O sea, los alimentos están lejos de ser saludables. Por ejemplo, el café es una mezcla de cacao con tierra y grasa de cordero. Eso es lo que consumían los obreros. O la manteca, por ejemplo, le colocaban un barniz para que pareciera fresca. Entonces, esa era la base de la alimentación obrera, ¿no? Todo para que fuera más barata. Y esto hacía que desarrollaran enfermedades, tanto los obreros como sus hijos. Por ejemplo, en el caso de los niños, él hizo un trabajo de campo donde se comprobaba que el raquitismo era algo común en las ciudades, ¿no es cierto?, en las ciudades industriales, producto, por supuesto, de la malnutrición. También la osificación estaba retrasada, y bueno, también la expectativa de vida en las ciudades industriales era mucho menor a, por ejemplo, las zonas rurales. Entonces, bueno, en este libro lo que él hace es denunciar digamos, la vida a la cual estaba sometida la clase obrera, ¿no es cierto? Y bueno, digamos que con este documento terminé el tercer documento. Perfecto. Bueno, muy bien, Paula, gracias. Muy bien, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Muy buena la presentación. Ahí les comentaba por el chat, sorprendente, ¿no? De que Engels tenía 24 años cuando escribió este clásico de la política universal. En principio, a mí por lo menos, Gabriel. No, y es anterior al manifiesto comunista, es de la etapa previa, cuando recién están parte de los hegelianos de izquierda con Marx, ¿no? Los exiliados, a la vez son exiliados en Alemania. Exacto. Y lo que nos quedaba pendiente discutir a partir de este texto de Engels, que denuncia la condición de la clase obrera, es esto de pensar a partir de una historiografía liberal que, digamos, se centra más en la tasa de crecimiento económico, ¿no? En las estadísticas. Hay muchos autores que sostienen que el obrero del siglo XIX vive mejor que el artesanado de 1790, ¿no? Entonces,
Es interesante pensar los análisis que hacen, bueno, Engels, con su denuncia de la condición de la clase obrera, pero sobre todo está bueno volver a Thompson, con una reflexión que hace, que me parece que es muy valiosa, que dice, es cierto, quizá si uno toma la tasa de crecimiento económico, o inclusive en algunas estadísticas, en algunos cuadros comparativos, la evolución de los salarios, sin duda, quizá podíamos pensar que hay una mejora, ¿no? Pero es muy probable, dice Thompson, que las estadísticas y la experiencia vayan en direcciones opuestas. O sea, lo que interesa aquí es que la clase obrera quizá era menos feliz, quizá era menos libre, y quizá vivió esta experiencia, esta supuesta mejora, como una experiencia catastrófica, ¿no? Con todo lo que significaba el paso a la gran ciudad, la forma en que vivían en barrios obreros, la explotación capitalista que es mucho más impersonal, que no tiene esos ideales de reciprocidad que por ahí se conservaban en el campo. Ni hablar de la condición de la mujer, que ya lo vieron con el texto de Scott, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estaba bueno traer esa reflexión de Tom. No sé si, Gabriel, ¿querés agregar algo? ¿Vos, Fabi? De mi parte, solamente que tengan en cuenta esto, ¿no? Que se repitió en varias de las fuentes que vimos. Siempre, primero vimos la película, donde Gabriel hablaba de que después, en un momento, esos trabajadores en la formación, viene un profesor a ayudarlos a organizarse, ¿no? Después lo tenemos a uno de los primeros socialistas utópicos de los que habló Paula, que seguramente ahora hablarán en lo que viene, que es Robert Owen, un empresario, no es un trabajador, es un empresario. Ahora Engels, que tampoco era un trabajador, era un teórico. Marx, bueno, también, ni hablar. Gente que no viene del mundo del trabajo y que sin embargo son los que ayudan a organizar, digamos, y a poner en teoría toda esta explotación, digamos, a tratar de entender cómo funcionaba esta explotación capitalista y este mundo, digamos, esta explotación hacia los trabajadores a partir del capitalismo. Bien, tengan en cuenta eso siempre, como alguien que viene como de arriba a explicar un poco dónde ven las cosas, bueno, a dar una mano, obviamente. Eso. Bueno, vamos a empezar a trabajar el texto de Moss, y nos vamos a meter en la idea de socialismo, para contextualizar un poco. Bien. Recuerden que venimos desde el siglo XVIII, ese relame, Fabián. Es mi texto favorito. Mi texto favorito después de Pla, ¿no? Después con Pla, pelea cabeza a cabeza. Bien. Bueno, venimos desde lo que era la Revolución Francesa, con ideas ya vinculadas a una democracia, ¿sí?, radical, de pequeños propietarios, la democracia jacobina, ¿no? En la cual la condición de ciudadanía está vinculada a la propiedad, a la pequeña propiedad privada. Vamos a ver ahora cómo se van a dar una serie de cambios a través del siglo XIX, porque todas estos ideales de democracia están muy vinculadas con la pequeña propiedad. También van a dominar el ambiente de las revoluciones de 1830, de 1848, ¿no? Y acá vemos que, sobre todo, estas mentalidades, estas ideologías, priman, y esto hace un muy buen análisis Illy, que es un historiador alemán, que lo tienen ahí en la bibliografía obligatoria. Dice, él está muy interesado en la idea de democracia, ¿no? En cómo la idea de socialismo siempre estuvo vinculada a la idea de democracia. Entonces dice, bueno, esta democracia primitiva, ligada a la pequeña propiedad, ligada al jacobinismo, era lógico en una sociedad protoindustrial, ¿no? Una ideología más vinculada con los sectores artesanales, con los artesanos, con los pequeños comerciantes. Pero para mitad de siglo
el ambiente capitalista, el ambiente industrial, es cada vez más notorio, ¿no? Y acá vemos una reflexión muy interesante que hace Illy, que dice, acá se ve bien cómo los cambios en la estructura productiva, los cambios en lo material, digamos, en lo socioeconómico, no siempre va a traer como un cambio matemático al mismo ritmo los cambios en las mentalidades, ¿no? O sea, porque está claro que hay muchos países que ya para mitad del siglo XIX ya se encuentran con una industrialización bastante avanzada, pero todavía priman estas ideas, digamos, ligadas a la pequeña y vamos a ver cómo para mediados del siglo XIX empieza a utilizarse la palabra social para sugerir un contraste con el capitalismo, con el individualismo. Y dice Ley, en esta coyuntura de cambio socioeconómico y de replanteamiento político es cuando nace el socialismo. Y aquí, bueno, vamos a dar pie al compañero Martín, que va a presentar el texto de Mocha. Hola, bueno, buenas noches a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla, que preparé un PowerPoint. Bueno, el texto que voy a analizar va a ser de George Moss, el capítulo 10 de su libro La cultura europea del siglo XX. El capítulo 10 se titula El desarrollo del socialismo. Para hablar un poco del autor, que ya también algunas características vimos la semana pasada. Bueno, él nació en Berlín en 1918 y se especializó principalmente en todo lo que fue el fascismo europeo y principalmente en la Alemania nazi. Esto porque, como ya también habíamos visto, le marcó profundamente en su vida personal, porque con la llegada al poder de Hitler en 1933 tuvo que abandonar Alemania y se tuvo que trasladar a Inglaterra, en donde estudió en la Universidad de Cambridge. Y nuevamente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Estados Unidos, en donde se graduó en 1941 en la Haverford College y se doctoró en la Universidad de Harvard en 1946, como para dar unos datos destacados de Moss. Bueno, en su texto él va a empezar diciendo que el término socialismo se empezó a usar en Inglaterra en 1835, siendo un término elástico, pero que se asociaba principalmente a esta idea de una mayor igualdad de la sociedad en el beneficio mutuo de todos, en contrapartida de la libre competencia y la libre empresa. Se buscaba este anhelo de una igualdad social. Como para repasar algunos antecedentes, no del término socialismo en sí, porque como explicó Joana recién, es en el siglo XIX cuando se empieza a usar el término socialismo en sí. Podemos buscar algunos antecedentes de estos anhelos de una mayor igualdad social. Un ejemplo, por ejemplo, en la Baja Edad Media, donde con las rebeliones campesinas o las revueltas urbanas podíamos encontrar estas ideas. En este caso, este anhelo de liberarse de la opresión social se basaba en las Sagradas Escrituras, más que nada como un impulso moral que como un impulso científico o histórico. Otros antecedentes podemos encontrarlo también en el siglo XVI con Thomas Müntzer y en el siglo XVII con la Revolución Inglesa a través de los puritanos radicales. Ya pasando específicamente al siglo XIX,
vamos a tener el antecedente de, en Inglaterra, de las revoluciones, los motines luditas en 1811 y en 1812. Este impulso de igualdad social, destaca el autor que se realizaba más que nada de una manera individual y sin ningún tipo de plan global. Estos movimientos buscaban un anhelo de cambio, pero en un sentido de vuelta al pasado. Principalmente, si no lo entendí bien, estaban en contra, digamos, de la nueva maquinaria, del uso de la nueva maquinaria. Y estos motines también tenían una fuerte base religiosa. Una cosita que quería decir sobre el ludismo, Martín. Sí. Los motines ludistas se dan a principios del siglo XIX, ¿bien? Fuertemente entre 1810 en la ciudad, 1830 en el campo. Es como el primer paso, para que ustedes entiendan. Digamos, antes vimos con Paula algunos documentos del cartismo. El cartismo ya es un paso superior, digamos, porque ya tiene esto de la participación política. El ludismo está más vinculado a lógicas totalmente precapitalistas, ¿bien? Es un motín de, básicamente organizado, una mínima organización para destruir las máquinas. Pero ¿qué tiene interesante esto para pensar? El tema es, básicamente, el tema es que ya se identifica que hay un problema, ¿bien? Ahí identifica hay que hay opresión. Se identifica cuál es el problema, la explotación de los trabajadores, pero todavía no se identifica bien cómo funciona ese sistema, ¿bien? Más allá que los motivistas son complicados, pero bueno, tengan en cuenta eso, es el primer, digamos, atisbo de organización y que después va a seguir con el cartismo, por ejemplo, que vimos antes. Quería aclarar eso nada más. Seguimos, sí, listo, Martín. Bueno, como también acaba de explicar Fabián y que también lo vimos con Paula, bueno, este siguiente paso fueron, por ejemplo, también siguiendo en Inglaterra, los movimientos cartistas que se desarrollaron, el autor destaca principalmente entre 1836 y 1848. En donde ya se encuentra una cierta coherencia de objetivos. Moss destaca que buscaban encontrar remedios políticos como solución a los males económicos, aunque el pacifismo religioso que tenían los privó de lograr, de ir más allá, de lograr un impulso revolucionario. El autor también va a destacar que fue el cristianismo el que estimuló en Inglaterra esta idea de una mayor conciencia entre clases para tratar de buscar una solución a este problema social y buscar una mayor igualdad. Voy a destacar principalmente a dos personajes del socialismo cristiano que además también llegaron a criticar inclusive hasta la libre competencia. Sin embargo, es de destacar, como ya también mencionamos, que no se buscaba destruir a la sociedad existente, sino que se pretendía fomentar una cierta cooperación, no buscar la revolución principalmente. Bueno, uno de los personajes que dije que vamos a destacar es Charles Kingsley, que buscaba esta idea, siempre está esta idea de buscar una justicia social mayor, pero en este caso sin perturbar las relaciones de clase existentes. Y siempre también dentro de una base religiosa. Y también destacamos que Kingsley buscaba la unión a la iglesia y a las clases trabajadoras. Otro personaje que también podemos destacar, que Paula ya lo mencionó, es Robert Owen, que
expresaba este principio de que la asociación era la mejor solución para acabar con la pobreza. Expresó un plan de comunidades cooperativas autosuficientes, pero tenía la diferencia de que para él no servía de nada el cristianismo. No servía el cristianismo. Acá es donde a mí me surgió una duda que después sí... porque si estaba dentro del socialismo cristiano, ¿por qué para él no servía el cristianismo? Eso no me pudo quedar muy claro. Porque para él tanto la sociedad capitalista como el cristianismo se equivocaban. A pesar del fracaso, que también como expresó Joana, el fracaso de sus ideas o de lo que expresaba, se logró un precedente en lo que se refiere a la idea de que un industrial sea quien dirija a esta nueva sociedad, digamos, como que, porque era el que mejor la entendía, y por ende tenía que ejercer una jefatura social. Esto con un personaje más adelante lo vamos a ver bien claro. Bueno, Moss va a destacar que este socialismo cristiano siempre se basó en una idea moral y que, como ya dije, no pretendía cambiar a la sociedad a través de la revolución, sino solamente modificar la competencia a través del ejemplo. Además, también destaca que el movimiento obrero inglés siempre conservó un respeto a la actuación política a través del Parlamento. Siempre tuvo un respeto hacia el Parlamento. Por eso, Moss nos va a decir que fue Francia el primer país clásico del primer socialismo, ya que no buscaba una fórmula basada solo en la asociación, sino que también en una ciencia de la sociedad. Y que esta formulación socialista va a tener influencias del positivismo de Comte. Entonces, ya centrándonos en los personajes de Francia, el primero que me pareció importante destacar es el conde de Saint-Simon, quien expresaba que existía un exceso de individualismo y que había una escasa organización social. Él decía, y acá es donde yo veo que está asociado a la idea de Owen, que se podía manipular a la sociedad y que sería una nueva clase dirigente quien manipule esta sociedad. ¿Quién sería esta nueva clase dirigente? Los directivos de la industria. Es decir, entonces, básicamente, que sería una élite la que gobernaría en beneficio, o la que estuviera a cargo en beneficio de todos. Otro importante fue Charles Fourier, quien expresaba una teoría de la naturaleza humana, estaba al principio de asociación y a un sistema de atracción mutua. Él expresaba, es un poco más radical, porque decía que tenía que existir una clara ruptura con el pasado y que toda organización social debía partir de cero. Y además destacaba que se debía dar rienda suelta a las pasiones en quien era discípulo de... perdón, ¿se está escuchando bien? Sí, porque me dice conexión de internet inestable, por eso. Bueno, quien era discípulo de Fourier y que se abre de este proceso fue Joseph Proudhon, no sé si se pronuncia, si lo pronuncio bien, que para él la verdad no residía solo en la ciencia de la sociedad o en las leyes de atracción, sino que también había que agregar las verdades absolutas de justicia, libertad e igualdad. Para él, el capitalismo era improductivo, solamente era como un recaudador de peajes, por lo que en vez de capitalismo tendría que haber igualdad de remuneración. La sociedad tendría que transformarse a través del desarrollo ético del hombre, quien al lograr esto iba a poder llegar a este nivel máximo de libertad, por lo que iba a resultar innecesario un Estado opresor que no impartía justicia.
Y la sociedad, entonces, por ende, se gobernaría sola. Presta unos antecedentes de las ideas que serían después del movimiento anarquista. Y el último pensador francés que me gustaría destacar es Louis Auguste Blanqui, quien para Mauss primero consideró la revolución social violenta, no como un fenómeno necesario y transitorio, sino como un arte, como una ciencia social. Se destacaba Blanqui que era necesario aplastar la religión como requisito previo para poder crear una sociedad socialista. Y además expresaba que las masas, completamente ignorantes, tenían que ser educadas para poder participar en una sociedad socialista. Pero esto solo podía lograrse cuando tuviera éxito la revolución. Decía que el pueblo oprimido durante tanto tiempo tenía una mentalidad de esclavo, y que era por ello una herramienta dócil en manos de la reacción, por lo que creía necesario y con urgencia una revolución. Y una vez que se conseguía la revolución, se tenía que establecer una dictadura para impedir que la burguesía pueda recuperar el poder. Bueno, y finalmente, ¿cuál va a ser la conclusión de Mauss? Bueno, él va a destacar que a lo largo de todos estos siglos, y principalmente con las ideas de estos pensadores, va a decir que la palabra socialista era imprecisa, ya que incluía, como pudimos ver, una multitud de teorías. Destacamos que en vez de compartir la oposición a la sociedad capitalista y a la explotación de los trabajadores en beneficio de la propiedad privada, proponían una mayor igualdad en la propiedad basada en el principio de asociación, como una idea general o que coincide con los autores que expliqué. A pesar de, obviamente, esta coincidencia, va a decir que existían variaciones considerables entre los diversos pensadores. Y va a terminar diciendo que fue Marx quien introdujo un orden en este socialismo, y que sería él quien triunfaría, hasta el punto de que hoy la palabra socialismo se relaciona exclusivamente con una visión marxista de la sociedad. Y bueno, eso sería lo último. Bien. Muy bueno. Muy bueno, Martín. Clarísimo, la verdad, muy bien expuesto el Muy bueno, Patricio. Gabriel, creo Gracias. que Sí, varias cosas. Bueno, gracias Martín, muy buena la exposición. Es interesante para justamente este rescate y poder identificar de todos estos pensadores un elemento central que toma Mauss y que lo diferencia de la concepción del socialismo, cuál va a venir después de la Comuna de París y centralmente a partir de la difusión del pensamiento marxista por parte de la socialdemocracia, ¿no? Que es esta primera idea en este archipiélago vasto, caleidoscopio de ideas que existe del socialismo, que es, y por eso la fuerza que tiene el elemento de la religión al principio del texto, que se relaciona con el romanticismo, es la fuerza moral, ¿no? Y eso, la idea de la justicia social, como si hubiera justamente una idea no científica, no racional, del cual tendría que ser el orden social, ¿no? Que tendría que ser, y eso es la herencia de un orden anterior, un orden de pensamiento moral, ético, cristiano, digamos, ¿no? Realmente es cristianismo, pero la idea de la moral por sobre la razón y la ciencia, para construir una nueva sociedad. Y eso me parece muy importante resaltarlo porque se relaciona con
como vimos con las fuentes que describía Paula de Engels y de Owen, la idea de la injusticia de la nueva sociedad que se está construyendo se contrapone una acción ahora, ¿no? En el aquí y ahora de estos pensadores de construir un nuevo orden moral. Inclusive de los no pensadores, porque los ludistas lo que estaban haciendo era destruir máquinas que estaban cambiando sus pautas de producción y sus posibilidades de empleo directo, ¿no? Porque les reducía el salario, los dejaban afuera sin trabajo, y estaban en sí atentando contra el mismo proceso de desarrollo del capitalismo, que es la subsunción, que es el sometimiento, así lo dice subsunción en el marxismo, es el sometimiento del hombre a la máquina. En este primer momento, esto con la fuente que vimos con compañeros, con la película, es el sometimiento al hombre al servir, y a la mujer, ¿no? Y los niños inclusive, servir a la máquina. Es el subsunción real, digamos. Después, con el taylorismo, como ya vimos con Yamil, es la subsunción ya directamente formal, cuando se cronometra y se acompasa todos los tiempos directamente para... El hombre se transforma ya no directamente sirviendo a la máquina, sino en una máquina en sí, ¿no? Porque se ve todo el tiempo teniendo que repetir los mismos movimientos, ¿no? O sea, ya los ludistas eran unos grosos, lo que estaban haciendo era, ¿no?, atentar contra la fuente directa del capitalismo. Porque ahí hay toda una discusión con ellos si son unos imberbes que rompían todo y rompían vidrieras y nada más, y acá lo que hay que hacer es tomar el poder. Digo, es parte de la discusión del nivel de conciencia y la parte de la construcción de experiencia que vivíamos con Thompson, ¿no? Eso en un sentido. No sé si alguien quiere... Yo tenía algo para decir justamente con lo que decía Gabriel, para pensar y para problematizar, ¿no? Me quedé con los ludistas, yo soy fan de los ludistas, para analizar, también para problematizar, digamos, estos motines violentos de romper las máquinas, de romper todo, lo pensaba, digamos, si eso muestra fortaleza o muestra debilidad. Por ejemplo, lo que está pasando en ciudades de Estados Unidos, digamos, con las comunidades negras que están rompiendo todo, básicamente, protestando, digamos, por la opresión de décadas y siglos, podemos decir, y en particular por el caso del ciudadano asesinado por la policía delante de todos que filmaron. Y bueno, prenden fuego supermercados, bancos, negocios, y uno lo ve como algo, epa, mirá lo que está pasando, pero eso muestra fuerza o muestra debilidad. No puede ser, digamos, que en realidad sea una debilidad por no poder intentar cambiar realmente de forma institucional, no tener vías institucionales para poder lograr cambios verdaderos en esa sociedad con lo que está pasando. Esa violencia por ahí puede estar demostrando debilidad. Bueno, en el caso de Ludita me puse a pensar eso, ¿no? Rompemos la máquina, pero no entendemos cómo funciona la cosa. Después, me parece que el movimiento cartista en ese caso, bueno, buscaba, más allá que haya fracasado, es el comienzo de algo un poco más organizado, digamos, en definitiva, para generar cambios verdaderos en la sociedad, ¿no? Sin llegar a ser revolucionarios. Y bueno, y después lo que vimos es una serie de pensadores que se los suele llamar, o sea, se lo cataloga como socialistas utópicos, que es el socialismo, como bien trabajó Martín en el texto, en el PowerPoint, es el socialismo existente antes del marxismo. Bien, después de Marx, uno asocia la palabra socialismo con Carlos Marx y todos sus estudios y sus escritos y su militancia, digamos, pero antes de Marx existían estos pensamientos diferentes, ¿no? Como explicó bien Martín allí. Y un par de cosas más. Bueno, me llamó la atención también esta idea, la idea moral, de la economía moral, ¿no? De lo justo, de lo que es justo, y obviamente lo que es injusto, ¿no? No una idea de la economía más ligada al capitalismo, a la ganancia, a ganar más, sino, digamos, una idea de la economía buscando una justicia social, podemos decir,
Bueno, ¿por qué no? Me llamó la atención porque muchas organizaciones, por ejemplo, los productores, los que producen, los trabajadores, ¿cómo se llama? La ITT, no me acuerdo cómo es la sigla, que son los que producen alimentos, UTT. casi, sí, los que producen alimentos en los campos, huertas, también tienen esa idea de vender, digamos, comida saludable a un precio justo. No te dice un precio barato, no vendemos barato, vendemos a un precio justo, como la justicia ligada a la economía, ¿no? Me asociaba esto con la idea de la economía moral que se plantea por estas épocas. Bueno, eso solamente. Sí, Tengo- sí. Sí, Vamos a seguir. podía plantear un par de cosas muy chiquitas. Toda esta idea, ¿no? de los socialistas utópicos y esta tendencia un poco reactiva y condenatoria al Estado y como un cierto rechazo de la política, también tiene que ver con el rol muy activo que tuvo el Estado y que tenía en ese momento el Estado a la hora de despojar a los trabajadores de derechos ancestrales que tenían constituidos en la vida campesina y en el rol fundamental que jugó en el desarrollo del capitalismo industrial en el siglo XIX, ¿no? No era un Estado árbitro, un Estado que también podía ceder ante los reclamos obreros como una especie de colchón que amortiguaba la lucha de clases, sino que era un Estado que intervenía brutalmente en favor de la acumulación del capital y un poco de rechazo al Estado y a la posibilidad de transformar a través de la política institucional, tenía que ver con eso, ¿no? Y por eso toda esta idea y esta carga moralizante que me parece que estaba muy presente en todos estos movimientos, y esta idea del socialismo, ¿no? Que se instala como una de las principales ideas fuerzas del movimiento obrero, que es esta contraposición de lo social como lo moralmente justo frente a lo individual, ¿no? Y a la ambición de aquellos que quieren enriquecerse individualmente. Tienen, como son estos dos elementos muy, muy presentes, uno muy de época, de rechazo al Estado, y con esa carga moralizante, y después uno que va a trascender, que es la idea de lo social como lo justo, frente al enriquecimiento individual asociado a la acumulación del capital. Que después vamos a ver que, bueno, por esta carga peyorativa que tiene la idea de socialismo utópico, que fue un término que inventó Engels, digamos, a posteriori, todos estos movimientos primero que disputaban entre sí, que no se entendían como parte de un todo, y segundo que no se autopercibían como utópicos, por más que plantearan utopías, y que bueno, esa carga moral va a estar presente después en el marxismo, pero toda esa carga más religiosa, mística, propia, como decía Gabriel, de la influencia del romanticismo, se va a cambiar por toda una jerga y una dialéctica y toda una cultura más cientificista, propia de la segunda mitad del siglo XIX. Que eso obviamente después lo vamos a ver cuando avancemos con las próximas clases. Yo quería marcar, para volver o sea, apoyando lo que dice Ezequiel, y para resaltar algunas cosas de Martín, que explicó paso a paso el texto detalladamente de Moss, una estructura que hay central en el texto es la diferencia y la distinción entre Inglaterra y Francia, Inglaterra y el continente, ¿sí? Y esto es importante porque va a ser también herencia
de lo que es la organización del movimiento obrero y lo que son las tendencias políticas dentro del movimiento obrero. Y socialistas centralmente, ¿no? Donde la disputa entre, y discusión entre Perry Anderson y Thompson va a estar centrado también en esto, que es la herencia de dos elementos centrales en Inglaterra. Uno es que en Inglaterra se da el primer sindicalismo, ¿sí? Se da por primera vez bajo leyes estrictas en 1825, pero se legalizan los sindicatos, y a la vez se da esto que resaltaba también Fabián, que es el primer salto de la acción directa a la planificación y al programa político, que es el cartismo, ¿no? Que es la acción política. Pero con un elemento central también, que es la organización fabiana y cristiana, que le da el tono pacifista a este movimiento, porque presentan la carta en el 48, esa fabulosa imagen que presentaba Paula en el PowerPoint, ¿no? Gigantesca movilización, llaman a Wellington para que la reprima, presentan la carta y se van los muchachos, ¿no? O sea, esto en el contexto de la Revolución del 48, ¿no? En toda Europa, que están quemando París, digamos, y todas las capitales. Los muchachos, muy bien, bueno, vamos a la próxima, y se disgrega el movimiento, ¿no? Por esto. Y esto es resaltar también porque es el primer movimiento organizado, pero no es revolucionario. Y eso es un signo que va a estar presente en todo este periodo. Y en Francia, que viene de la Revolución Francesa, que viene de la Revolución del 48, que tiene el toque positivista que decía Martín de Comte, ahí se une con el pensamiento saint-simoniano, donde es de destacar algunos elementos importantes. Primero es el lugar de que todos estos pensadores no están rechazando la industria, sino están defendiendo la industria, están defendiendo el desarrollo capitalista. Lo están criticando al eje del capitalismo, que es, todos ellos discuten la propiedad privada, ¿sí? Están discutiendo esto que decía Proudhon, y acá quiero rescatar a los verdaderos libertarios, no ni Milley, ni Esper, ni nada. Los verdaderos libertarios son justamente, ¿qué cosa? Los que discuten la propiedad privada, ¿no? Porque si hay alguien, o sea, Milley está en contra del Estado, pero el primer garante de la propiedad privada es el Estado, justamente. No, estos discuten, la propiedad es un robo, decía Proudhon, ¿sí? Y justamente lo que están buscando es el bien común. No saben cómo organizar la sociedad, por eso van a lugares concretos, directos. Bueno, me compro un campo, dice Owen, y vamos todos para allá, construyamos un falansterio, dice Fourier, ¿no? Y organicemos la nueva sociedad acá, ahora, en directo. Y esto es importante. Secta, hay que decirlo. Sí, son medio sectas, sí. Secta. Bueno, la idea cristiana, ¿no? De las catacumbas, viene de ahí también. Pero no están esperando al futuro, a que, bueno, primero tenemos un diputado, después, ¿no? 5 diputados, vamos ganando las elecciones a poco, ¿no? Sale Miriam Bregman en capital. No están, o sea, no es ese paso, digamos, ¿no? O esperamos, bueno, una alianza populi, no están. O organicemos el grupo revolucionario, que la idea de Blanqui es esta, digamos. Blanqui es el primer bolchevique, dicen, ¿no? Porque es el que propone en contra del parlamentarismo la propuesta de la acción directa, pero no para romper máquinas, sino para tomar el poder, el movimiento conspirativo para tomar el poder. Y justamente es esto, ¿no? El futuro, el tiempo de nuevo, es el aquí ahora o el futuro, lo que se está discutiendo en esta ruptura del antes y después de Marx, ¿no? Es antes o después de Cristo. Los utópicos decían aquí y ahora. El marxismo va a decir planifiquemos el futuro. Primero socialismo, después cuando destruyamos el Estado, el comunismo, esta idea evolutiva en cierta forma del desarrollo también de la conciencia y experiencia de clase, ¿no? Y en esto, rescatar a los elementos que están presentes muy fuerte en este socialismo utópico, ¿no? Con carácter peyorativo, el utópico, pero totalmente rescatable desde los elementos de la asociación, ¿no? La ayuda mutua, la idea de que entre todos nos podemos salvar, no queda otra que entre todos nos salvemos. Rescatar de Fourier, centralmente me parece el más importante de los utópicos, la idea de la pasión,
¿no? Como motivo de la sociedad. Algo que nos achata totalmente el capitalismo son las pasiones, el ímpetu humano por desarrollar lo que tenemos dentro y lo que queremos ser. Inclusive desde las relaciones humanas, porque Fourier plantea el amor libre, es primero un protofeminismo que critica la familia, el Estado, también no solo la fábrica, ¿no? Como podría ser Owen. Owen, importante, un elemento más, como destacó Paula, la educación, ¿no? La educación no después, sino en la producción, ¿no? Abrir espacios educativos, los bachilleratos populares podrían ser un elemento de eso dentro de la fábrica. Pero me parece que, y Fourier ya con la idea de Phalansterio está prefigurando qué cosa, la comuna, el autogobierno, ¿sí? Esto que va a ser justamente la Comuna de París en 1871, que es tan importante que es la primera forma de gobierno que se da a la clase obrera y los sectores populares de París, ¿no? Y usan elementos disruptivos porque desde ahí piensa el marxismo, Marx concretamente, bueno, cómo se da todo el debate sobre el Estado. ¿Es este Estado mismo capitalista transformado o tiene que tener otra forma, ¿no? Ya que lo gobiernan los trabajadores, ¿el Estado será diferente o no será? Digo, son elementos que vamos a discutir de nuevo cuando veamos Revolución Rusa, ¿sí? ¿Alguien más? Bien. No sé si alguien más, alguna pregunta, cuestión. Me parece interesante también hacer un rescate. ¿Escucha? Hola. Sí, ¿se escucha? Me parece interesante también hacer un rescate de la política de género de algunos socialistas utópicos, ¿no? Fourier, que, bueno, decía que tenía que haber igualdad entre hombres y mujeres, siempre del lado de la libertad, Fourier, ¿no? Con el desmantelamiento del matrimonio, la libertad sexual, un adelantado para su época. Owen también veía esta idea de la competitividad, no estaba solamente en la fábrica, sino que también estaba en el hogar. Por eso cualquier forma de vida nueva, cualquier forma de vida mejor, tenía que transformar y replantear las relaciones íntimas, incluso las relaciones del matrimonio, las relaciones entre hombre y mujer. Así que me parece eso también interesante como para hacer ese rescate. Sí, en el texto de Moss un detalle, ¿no? Porque siendo Moss un perseguido, también por su cuestión de orientación sexual, no nombra, no solo en este capítulo, sino casi en todo el libro, haciendo una historia del pensamiento y de la cultura, a mujeres, ¿no? No está Flora Tristán, por ejemplo, y es todo un tema. Bueno, no sé si está... Sí, dale. No sé si lo querés plantear vos el debate el rescate que hace Anderson, y con eso cerramos. Ah, bien, el Blanqui Blanc con la comuna. Dale. ¿Me parece? De última cerramos con este y abro la próxima clase con Anderson. Dale. Y me parece que ya estamos un poco tarde, no sé cómo viene. Perfecto, perfecto. Bueno, habíamos visto entonces a Blanqui, ¿no? Como lo había presentado Martín, con todas estas ideas de revolución social, conspirativa, violenta, y como una contraposición también se puede clasificar dentro de este socialismo utópico, está la figura de Louis Blanc, ¿no? Está Blanqui y Blanc. Blanc, los voy a escribir acá en el chat porque no lo tenían en ninguna... No, se lo mandé privado. Bueno, No confundir Blanc y Blanc. Revolucionario destacado de 1848, pero interesante de Blanc es que por primera vez apela al Estado. O sea, no es un empresario el que tiene que hacerse cargo de esta mejora de la sociedad, impulsar la búsqueda de cooperativismo, de igualdad, sino que el Estado se tiene que hacer cargo de la desocupación, tiene que poner a trabajar a los obreros, tiene que educar. Y de hecho, él participó de este gobierno provisional y puso en marcha los talleres nacionales, ¿no? Talleres nacionales eran como una suerte de cooperativas de productores. Decime, Gabriel, si voy más o menos en la idea.
Renault, ¿no? Renault, así nació Renault. Pero bueno, fracasaron finalmente los talleres revolucionarios, pero interesante ese rescate de que es el primero que apela al Estado. Y tenemos como un acontecimiento importante, lo mencionaba Gabriel, la Comuna de París, 1871, ¿no? Brevemente, después de la derrota de Napoleón III contra Prusia, toma el poder la Guardia Nacional, y es la primera vez, la primera experiencia en la que la sociedad se organiza desde abajo. O sea, y vamos a ver miembros de la clase trabajadora participando en el gobierno, ¿sí? Compartiendo, por supuesto, el lugar con burgueses, con burgueses, con socialistas utópicos, con una dirección muy dividida que finalmente no logra mucho. Hay una gran represión, unos 30.000 exiliados, producto de la represión de la Comuna de París, pero es interesante la Comuna pensarla como un punto de quiebre, porque acá el socialismo va a tener algunas, va a adquirir algunas lecciones a partir de la Comuna. Por parte de lo que va a ser el socialismo más revolucionario, el ala de Marx, el ala de Engels, la lección de la Comuna es que la clase obrera no se puede apoderar del aparato del Estado y utilizarlo para sus propios fines. O sea, tiene que destruirlo, tiene que destruir al Estado y no utilizarlo. O sea, las lecciones de la Comuna de París impulsan al sector más revolucionario en este debate reforma-revolución, dentro del socialismo, a separarse más de lo que iba a ser la socialdemocracia, ¿no? Por otro lado, desde el lado de la socialdemocracia, parece extraer la conclusión de que esta idea de tomar mediante la fuerza, ¿no? el poder del Estado y cambiar a través de la ruptura de la revolución, ya no sirve, ¿no? Entonces, los partidos socialistas nuevos se van a organizar en base a, dentro de la práctica política parlamentaria, van a organizarse como partido. Esto lo vamos a ver la clase que viene con Hobsbawm. Van a organizar mitines, van a celebrar elecciones internas. Este rescate lo hace Ley porque él es un socialdemócrata, así que hace, por supuesto, una caracterización bastante positiva de lo que es la socialdemocracia, pero podemos decir que a partir de la Comuna de París se abren estas dos aristas dentro del socialismo, una que digamos, apela a la revolución, y otra que es más reformista, que actúa dentro del aparato del Estado, que convoca elecciones a través del Parlamento, ¿no? Ir reformando la sociedad. Y se refleja bien en estas dos personalidades, ¿no? En Blanqui y en Blanca. No sé si hay algo más que quieran agregar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El micrófono, Fabián. Sí, ahora sí. Quedan un par de textos para ver claramente clase que viene, ¿no? Seguimos con esto. Sí. No. Sí, Joana, decís. Sí, también pensar que el modo insurreccional fue más bien utilizado por los anarquistas, ¿no? Tomando más fuerza en lugares en donde la práctica política no estaba abierta a las masas trabajadoras, digamos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a profundizar con el texto de Hobsbawm en la clase que viene. Perfecto. Organización. Bien. Bueno, listo entonces. ¿Qué les parece? Cerramos acá, ya casi las 10 de la noche. Bueno, bastante. Bueno, nada, cierro. Gracias a todos por estar. Nos vemos la próxima. Saludos a todos y pasen un buen fin de semana. Bueno, y eso. Y lean mucho. Y hagan algo los que pueden hacer algo. Bueno, listo. Nos vemos la próxima, gente. Muchas gracias por estar. Adiós. A la próxima nos vemos. Adiós. Chao.